grabar la sesión. Se me había olvidado. Eh, vale, antes de ir al campo, y algo que es muy importante, es el plan de monitorización. Entonces, no sé si Begoña os ha contado un poco del plan a corto plazo, pero está relacionado con el plan de monitorización a largo plazo. Entonces, tendríamos que tener un mapa de nuestra finca, una ortofoto que podemos descargar de Google Earth, o incluso en Google Earth podemos hacer los límites y poner puntos, o utilizar programas más sofisticados de información geográfica, pues de software libre, como puede ser QGIS, o de pago, como puede ser ArcGIS. Entonces, la idea es tener un mapa de la finca y dentro de ese mapa identificar diferentes estratos de vegetación o de diferentes estratos de vegetación, pendiente, tipo de suelo. Es decir, identificar en mi finca zonas distintas entre sí. Pues bien, porque a lo mejor una zona es más matorralizada y una zona es más pastizal, sin arbolado, o bien porque una zona tiene mucha pendiente y otra es completamente llana, ¿vale? Entonces, el primer paso, esto también se puede trabajar con teledetección. El primer paso sería identificar los diferentes estratos. Por ejemplo, aquí en la imagen tendríamos 3 estratos: el estrato A, el estrato B y el estrato C, ¿vale? Entonces, el muestreo va a ser aleatorio estratificado. ¿Qué quiere decir? Que los puntos los vamos a situar aleatoriamente dentro de cada estrato, ¿vale? Pero se van a distribuir en función de la superficie de cada estrato. Es decir, si el estrato A es más grande, tiene más hectáreas, tendrá mayores puntos de monitorización que los demás, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, como imagino que os habrá contado Begoña, el número mínimo de monitores a corto plazo, de sitios a corto plazo, son 10. Entonces, primero crearíamos el plan de monitorización a corto plazo, como he dicho, distribuyendo los puntos distribuidos por toda la finca, el número en función de la superficie de cada estrato. En segundo lugar, realizaríamos la monitorización a corto plazo, ¿vale? Y una vez que tengamos esos datos, ya vamos a hacer el plan de monitorización a largo plazo. Vamos a ubicar los monitores a largo plazo. El número de monitores a largo plazo, como mínimo, son 3 por finca y va a aumentar cuando aumente el tamaño de la finca o si hay mucha heterogeneidad en la finca. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 4 estratos o muy representativos, idealmente instalaría 4 monitores. Este es un ejemplo de una finca que está realizado el mapa y en los diferentes colores representan los diferentes estratos, ¿vale? Aquí hay diferentes estratos de vegetación, ¿vale? Y el área de cada uno de los estratos. Aquí podéis ver la puntuación del índice de salud ecológica, ¿vale? -5, -10, 0, -5, -10, -5, -40, -10. La media del resultado del índice de salud ecológica de todas las estaciones de corto plazo, ¿vale? Y ¿dónde localizaríamos dónde instalaríamos los monitores a largo plazo? Pues en primer lugar tendrían que ser zonas representativas, es decir, no lo pondríamos por ejemplo, en
en este estrato, ¿vale? Porque apenas hay superficie. Y en segundo lugar, los ubicaríamos en función de el área de cada estrato, ¿vale? Aquí, por ejemplo, han ubicado 3 estratos. No, aquí han localizado, perdón, en total han instalado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 monitores, ¿vale? Por el área de la finca. El área total de la finca es 21.689 hectáreas. Esto es en el contexto de la Patagonia. En nuestro contexto no vamos a encontrar, por lo general, unas fincas tan grandes. Y los ubicaríamos en sitios de corto plazo que han obtenido una puntuación similar a la media, es decir, sitios que son promedio de la finca, ¿vale? Como podéis ver aquí, han sido ubicados los monitores a largo plazo con puntuaciones de -5, -10, -10, ¿vale? Con lo cual, el promedio del índice de salud ecológica de los monitores a largo plazo tiene que ser igual o similar al de los monitores al de los sitios a corto plazo, ¿vale? No sé si me he liado un poco, la verdad. No sé si os ha quedado un poco claro o tenéis alguna duda. Si me podéis poner por el chat para ver yo que vea que estáis siguiendo más o menos. Bueno, no sé si me seguís o no me seguís, porque no me decís nada. Estamos a seguir. Sim, estamos todos a seguir, estamos a ouvir. Estamos a seguir. Vale, Ok. gracias. Gracias. Si tenéis duda podéis decirme, ¿vale? Entonces, resumiendo, para ubicar los monitores a largo plazo, primero tenemos que hacer la monitorización a corto plazo, como mínimo 3 monitores en función, en sitios representativos de la finca y en función de los estratos de vegetación. Es decir, si toda mi finca es de esa arbolada y tengo un porcentaje muy pequeño de matorral, pues no instalaré los monitores en el matorral, si es muy pequeño. Si tengo 50% de matorral y 50% de arbolado, de dehesa, lo instalaré en ambos sitios, proporcionalmente al área, ¿vale? Vale. En segundo lugar, una vez que tenemos nuestro plan de muestreo, tenemos que tener nuestro mapa con nuestras coordenadas donde vamos a instalar los monitores a largo plazo, ¿vale? Tendríamos que preparar los materiales para ir al campo, ¿vale? Los materiales, la idea es que sean que sea algo sencillo, que no cueste mucho dinero y que sean fáciles de conseguir, ¿vale? Esto de todos modos os lo vamos a pasar, tanto la presentación como la lista de materiales y todo. Y de todos modos, mañana en campo vais a ver mañana no pasado, vais a ver los materiales, ¿vale? Pero bueno, tendríamos diferentes materiales, pues desde donde se describen los monitores, pues la copia de los manuales, el catálogo de estados y transiciones, el mapa de la finca, un GPS que nos puede valer el del móvil. Esto ya sería para hacer la cartografía. Para instalar el monitor vamos a necesitar diferentes postes, ¿vale? Para dejarlo marcado y, bueno, para leer las parcelas fotográficas, una cámara, cintas. Ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Pero bueno, hay que preparar los materiales, hay que preparar también tener los materiales de toma de muestras de suelo, aunque esto lo llevaríamos en la monitorización a corto plazo, como lo vamos a ver.
y los formularios, ¿vale? Los formularios donde vamos a ir apuntando todo lo que identificamos en campo. Vale. Vale, una vez que tenemos los materiales y tenemos nuestro plan de muestreo, vamos al campo y tenemos que instalar los monitores. Cuando lleguéis al campo, vais a tener una zona donde vais a ubicar los monitores y tenéis que, en primer lugar, ver dónde, elegir el sitio exacto donde lo vais a instalar, porque vosotros en el mapa tenéis un sitio aproximado, pero una vez en terreno tenéis que elegir el sitio exacto. Vale, como he dicho antes, y tiene que ser un sitio representativo, es decir, tiene que estar lejos de puntos de agua, de zonas de alambrada, lejos de punto de agua porque es una zona donde el ganado por lo general se pasa más tiempo. Tiene que ser representativo del sitio. Es decir, si toda el área no tiene cárcavas y hay una pequeña erosión, no lo voy a poner en la erosión, ¿vale? Luego, a nivel de la orientación, si existe un gradiente, es decir, si tenemos una zona de pendiente, tenemos que orientarlo en dirección de la pendiente, ¿vale? Si no tenemos ese flujo de pendiente o de humedad, lo orientamos, lo orientamos mirando hacia el ecuador, ¿vale? En el hemisferio norte hacia el sur. Hay que tener en cuenta que toda la transecta mide 47 metros de largo, ¿vale? Entonces tenemos que intentar pues, que refleje una heterogeneidad normal, lo que he dicho antes. Si hay una pequeña erosión y es la única en toda la cerca, pues evitar que el monitor caiga ahí, ¿vale? Entonces, esto es el monitor fotográfico, ¿vale? Este sería el poste fotográfico, que va a ser el primero que vamos a instalar, y a partir de ahí vamos a instalar todo el monitor, ¿vale? Lo vais a ver en campo, pero en cualquier caso, quizá me parece interesante poneros un vídeo para que veáis cómo se hace, ¿vale? Esta sería la parcela fotográfica y esta sería la transecta 1, la transecta 2 y la transecta 3, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Voy a intentar poner el vídeo, ¿vale? A ver si soy capaz. Lo que me tenéis que decir es si lo veis y lo oís. Não, não estamos a ver nada. ¿Ahora? Agora sim. ¿Y lo oís? Sí. Sim. Vale, este es Pablo Borrelli de Obis 21, ¿vale? They are EOV monitors for Obis 21, and they have been working here in Patagonia for a couple of seasons now. So we are very happy to have them helping in the making of this video. Your first decision when you are installing a long-term monitor is to define where are you going to locate it. As you have seen in your monitoring plan, you did your short-term monitoring first. You have an idea of the strata, different types of soil, and you have an idea of which is the variability inside the farm. So once you have that information, you will decide in your plan, in your map, in your satellite map, the broad ubication of the long-term monitor. Then you come to the field and you need to decide precisely where do you want to put it. So it is important to have in mind that a long-term monitor will be always oriented towards the equator. So in our case, towards the north, and in the northern hemisphere you will face it to the south, with exception of slopes
in which you will follow the movement of the slope. The first decision is where to put the photographic post. This is a metal post that you will use to mark this long-term monitor permanently. And it is quite important to decide where to put it, because it will determine the whole position of the long-term monitor. You start from here. When you think about where do you put the photographic post, be sure that you are in a very representative part of the paddock or the strata that you want to sample. You look towards the north, and you need to be sure that you have at least 50 meters with no big changes in terms of microtopography or vegetation, and the variability shows the natural variability that you may see in a paddock like this. So with that definition, we can hammer down our metal post, and that will be step number one. A detail about the post. You need to think that this is going to be there at least for 10 years or 20 years. So it needs to be metallic, and it needs to be a long post. Surely livestock is going to scratch onto it, so it needs to be firm because the animals could tear it down. We call this a photographic post because from this place we will take the panoramic picture of the monitor. The next step is to mark stakes 3 and 6, which are in the central line. And in the diagram you can see the distance. In this case, this rope has measured already 8.5 meters up to the first stake, stake 3, and then 13.5 meters up to stake 6. Now the next step is to put the stakes. Next step is to mark the photographic plot, which has a trapezoid shape. So we have a rope that has all the measures and has rings, so it makes a lot easier to mark that trapezoid. So now what they're doing is they're putting the central ring, and they are very easily finding where to put the other stakes. So using the trapezoid, in a few minutes you have marked the photographic plot, and you have the exact measurements. You don't need to go with a metric tape to mark this. You need to be sure that the lines are straight. That trapezoid is what we call the photographic plot. We don't want to walk inside that. The shape of the trapezoid is designed especially for a 50mm lens of a camera. So it will give you the same scope or perspective every time. If you leave the central line, you can use it as a guide to have a 90 degrees orientation in this front line of the photographic plot. And the next step now is to install Transect 2, which is the middle of the long-term monitor in the diagram. So Transect 2 will be aligned with the other 3 stakes, stake 3 and the photographic post, and it is 25 meters long. You align the stakes, then you have your Transect 2 installed with a temporary stake. The only stake that will remain after the measurement will be stake 6 and the photographic post. The other stakes are temporary. They will be removed and replaced by PVC isolator that we will leave with a nail to avoid having a lot of stakes in the ground that will be dangerous for people, horses, vehicles. We have Transect 2, now we will install Transect 1, which is parallel to the others. So you go to the end and then you measure 6.5 meters from Transect 2, and that will give you the next stake. Tense it to be very straight. We will use this PVC pipe to make this visible for the pictures. So we put here in stake 7, makes the corner more visible for the pictures. And the next step is to install Transect 3 with the same procedure. You start from stake 5 and then go to the end and measure 6.5 meters in the other direction, and then you will have
the installation of the transects complete. As you know, transect 1 and 2 will be used for vegetation cover measurements, and transect 3 will be used for more pictures and to analyze the ecological health index of the monitor. Once you have all the transect installed, what you would like to mark is the 4 sampling points for soil. And Vale. Esa parte no blanca está cambiada ahora, entonces no serían las muestras de suelo, ¿vale? Sería solamente la parte de infiltración de agua, ¿vale? Las muestras de suelo se van a tomar en los puntos de monitorización a corto plazo, como vamos a ver luego, ¿vale? for water infiltration, and that's 5 meters from the stake. That's stake 7, so you do 5 meters, and then in that place we will put, normally we can use this to put the infiltrometer there and to make the soil sampling around that point. So infiltrometer is marking the soil sampling area. You will take samples 1 meter around, 3 subsamples 1 meter around that. Now we have our long-term monitor installed with all the transects. Everything is in place. So now the next step is to GPS the photographic post and stake 6. At least you need 2 points to re-establish the middle line, the central line of the long-term monitor. We take GPS coordinates in decimal. You also will need to position the soil sampling plots, but for the monitor it is okay with those 2 points. This is more important thinking of the possibility of losing the stakes, losing the tracks. Having the GPS position will be always in the opportunity to go to approximately the same place, and also for positioning the long-term monitor in the platform, you will need these coordinates. Vale, pues yo creo que el vídeo es muy claro y viene muy bien explicado, que lo vais a hacer en campo, pero yo creo que es muy visual verlo desde arriba además. Entonces, el primer paso sería en el terreno instalar los monitores a largo plazo, según lo que hemos visto. Después realizaríamos las fotos. No voy a poner todos los vídeos porque no nos va a dar tiempo, pero en cualquier caso, como os voy a pasar la presentación, vais a poder verlo, ¿vale? Entonces, después, una vez instalado, tomaríamos las fotos, ¿vale? Tomaríamos las fotos, en primer lugar, la foto panorámica, que se realiza desde el poste fotográfico a una altura de 2,5 metros, a ser posible, y podemos subirnos a una escalera o a una furgoneta, ¿vale? Aquí, en esta línea, la línea de principio de la parcela fotográfica, pondríamos una pizarra con el código y nombre del monitor, con el nombre del monitor, que puede ser pues las tres letras iniciales de la finca y un número, ¿vale? Luego realizaríamos la foto 2 y la foto 3 a 1 metro de la línea, recogiendo tanto la base como el lateral. Y luego con los marcos
con un marco de 0,5 por 0,5, tomaríamos la foto 4, la foto 5 y la foto 6, ¿vale? También lo vais a hacer en campo, así que vamos a avanzar. En cualquier caso, luego si nos da tiempo podemos poner algún vídeo más. Bueno, aquí podéis ver diferentes fotos de los monitores. Esta sería la foto panorámica. La foto primer plano 1 y primer plano 2 sería recogiendo la soga abajo y la soga al lateral. Y las fotos vertical 1, 2 y 3. Aquí faltaría el marco, ¿vale? El marco de 5×5. No tengo ninguna barra azul. No sé qué barra azul os aparece. No sé si os aparece a todos la barra azul. Sim, aparece. ¿Sí? Sim. Una barra azul. Sim, uma barra azul que vai variando a dimensão, o comprimento e a largura. A mí no me aparece una barra azul, no sé. ¿Os pasa a todos? Ah, vale, perdón. A mim não é azul, é uma barra escura. ¿Ahora? Uma barra ¿Mejor? escura, sim. Isso. Ahora Só ya, falta ¿no? a do fundo. Agora Sí. falta a do fundo. ¿Ahora? Não. Agora pior, não. Assim, É aí nessa zona que está uma, assim. ¿Ahora o no? Continua ainda a do fundo. Sí. ¿Ahora? Tá bom. Tá bom. ¿Veis bien? Sim. Vale, Parece que desapareceu. vale. Disculpar. Bueno, pues lo de las fotografías, no sé si lo habéis visto esta imagen, pero bueno, se tomarían estas 6 fotografías. Aquí está la fotografía panorámica, la fotografía de primer plano y segundo plano y la fotografía vertical 1, 2 y 3, ¿vale? Después de tomar las fotos, idealmente instalaríamos los infiltrómetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque suelen tardar, dependiendo del tipo de suelo, suele tardar en absorberse, en infiltrarse el agua, puede tardar mucho tiempo. Entonces, tenemos que medir la segunda medida. Primero, tenemos que, tiene que infiltrarse 450 mililitros de agua, todo sin cronometrar, y cuando se haya infiltrado ya tomamos la medida, ¿vale? De agua, de tasa de infiltración. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer la tasa de infiltración del agua, ¿vale? Es decir, cómo de rápido infiltra el agua en nuestro suelo. Entonces, hemos visto que se instalaban, ¿dónde se instalaban? Que es a 5 metros de las estacas y lo que haríamos sería, idealmente tendríamos 3 infiltrómetros y lo que haríamos sería clavarlo en el suelo con ayudándonos de una madera y un mazo, como hemos visto en el vídeo, unos 10 centímetros de profundidad y quitaríamos la hierba del infiltrómetro sin erosionar, o sea, sin dañar la estructura del suelo, simplemente cortaríamos la hierba. Entonces, con ayuda de una jarra de medidora, primero echaríamos los 450 mililitros de agua, que equivale a 25 milímetros de lluvia, ¿vale? Y una vez se haya absorbido todo, volveríamos a echar otros 400 milímetros de agua. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos un film, un plástico, y cuando echamos el agua en el film y quitamos rápidamente el plástico para que caiga el agua toda a la vez.
Entonces, nada más quitar el plástico, pondríamos el cronómetro y calcularíamos cuánto tiempo tarda en infiltrarse el agua, ¿vale? Y la tasa de infiltración se calcularía directamente. Sería 25 milímetros dividido entre el tiempo requerido para infiltrarse, ¿vale? A mayor tiempo, pues nuestro suelo tendrá mayor dificultad para infiltrar el agua, ¿vale? Si es superior a 30 minutos, no calcularíamos el tiempo, registraríamos más de 30 minutos, ¿vale? Y para ello utilizaríamos el formulario 12. Formulario 12 que creo que lo podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, registraríamos en esta parte si no podéis verlo, ponérmelo en el chat, ¿vale? Registraríamos los datos del monitor, la persona que está monitorizando, el número de monitor, el nombre de la finca, el código de la finca y el código del monitor. Entonces, pondríamos el número de monitor que estamos monitorizando y pondríamos el tiempo que ha tardado en infiltrarse toda el agua, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, el segundo paso, bueno, el segundo después, leeríamos la transecta 1 y la transecta 2, ¿vale? La transecta 1 y la transecta 2 es donde vamos a medir la cobertura del suelo y vegetación a través del método de puntos en línea. La transecta 1 y la transecta 2, voy a ir un minuto al monitor, ¿vale? Sería esta, que tiene 25 metros, y esta del medio, que tiene otros 25 metros, ¿vale? Entonces, en estas dos transectas vamos a medir la cobertura del suelo y la cobertura de la vegetación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para ello vamos a utilizar una aguja o un alfiler alargado, ¿vale? Y vamos a evaluar en 100 puntos en cada transecta, ¿vale? ¿Cuál es la planta o plantas o cobertura de suelo que estamos tocando con nuestra aguja, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cada 0,25 centímetros se puede tener una soga marcada a los 0,25 centímetros. Vamos a bajar nuestra aguja perpendicular a la soga, ¿vale? Que haga un ángulo de 90 grados con la soga y vamos a identificar qué es lo que estamos tocando. En total vamos a tener 100 observaciones por cada transecto, pero por cuestión de estadística vamos a diferenciar cada transecto en 50, o sea, si vamos a anotar por un lado los 50 primeros toques y por otro lado los 50 segundos toques, ¿vale? Y en la transecta 2 haremos lo mismo. Por un lado los primeros 50 toques y por otro lado los segundos 50 toques, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el formulario que se utiliza. Entonces, en cada toque de aguja, es decir, cuando yo bajo, aquí podéis ver a la parte de abajo cómo se realiza la lectura del transecto, ¿vale? En cada toque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo toque con mi aguja una planta. Puede pasar que toque varias, es decir, que toque varias hojas de distintas plantas, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se hace. Puede pasar que toque suelo desnudo. Puede pasar que toque mantillo, puede pasar que toque rocas expuestas o plantas efímeras o costras de líquenes o algas, ¿vale? Puedo tocar todas estas cosas. Y lo tendré que anotar, lo que toco, ¿vale?
¿qué pasa si toco una planta? Pues que tengo que identificar qué especie es. Si no lo sé, pues tendré que recolectarla o tomar una fotografía para posteriormente poder identificarla, ¿vale? También hay muchas aplicaciones de móvil que pueden ayudarnos a identificarlas, ¿vale? Le pongo un código, la anoto con un código determinado y luego ya intento averiguar qué especie es, el nombre de la especie. Pues la llamo flor amarilla peluda. Y luego ya, pues una vez la he recolectado, pues se la puedo llevar a alguien que entienda para que me diga qué especie es. Idealmente se utilizan los nombres científicos en latín, ¿vale? Porque idealmente esto va a formar parte de una base de datos común en la que el verificar científicamente cómo está cambiando la biodiversidad de las fincas manejadas bajo manejo holístico es un objetivo importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Si toco una planta, esto simplemente es un código de símbolos, ¿vale? Podéis tener otro, no hace falta que tengáis este, simplemente es una propuesta que viene en el manual del Savory, del EUV. Si toco una planta, por ejemplo, Trifolium glomeratum, escribiría Trifolium glomeratum en mi formulario y pondría un palito, ¿vale? Si en un mismo toque toco dos plantas, ¿vale? A cada uno le voy a tener, o sea, ese toque, ¿vale? Lo tengo que dividir entre dos, porque al final solamente tengo que tener 100 puntos. Entonces, ese toque que he tocado dos plantas, ¿cómo lo identifico? Pues con un puntito. Por ejemplo, en un mismo toque toco Trifolium glomeratum y avena, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues pondría un puntito a Trifolium y un puntito a avena, ¿vale? Entonces, yo ya sé cuando recuente mis puntos que esas dos especies han sido tocadas en un mismo toque con otra especie, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Vale. Por ejemplo, aquí en el transecto 1 podéis ver, la aguja sería representada en naranja, veis que la primera medición se ha tocado suelo desnudo y pondría un palito, pondría suelo desnudo, un palito. Vale, en la segunda pondría, ha tocado la planta B, entonces, ¿qué pondría? Planta B, un palito, ¿vale? Y tendría un punto, equivaldría a un punto. En la tercera medición tocaría la planta C al principio y luego tocaría la planta B. Entonces, en el formulario pondría un puntito y un puntito. Y luego a la hora de recontar los puntos, valdrían medio punto cada uno. En la medición número 4, tocaría 3 plantas, que serían 0,33 puntos, ¿vale? Y en total, en estas 4 mediciones, tendría que tener 4 puntos, que son la suma de todo, ¿vale? Vale, entonces, hemos dicho... Para esto utilizaríamos este formulario, que es el formulario 10A, ¿vale? Entonces aquí igualmente identificaríamos los datos del monitor y después aquí iríamos apuntando el número de especies que vamos tocando. Si es suelo, pues pondríamos aquí los del 1 a los 50, a los 50 primeros puntos y aquí de los 51 a los 100. Esto sería para cada transecta. Para el transecto 1 utilizaríamos una hoja de estas y para el transecto 2 utilizaríamos otra. Entonces, aquí suelo desnudo, mantillo, rocas, ¿vale? Y, por ejemplo, y conforme fuera apareciendo una nueva especie, apuntaríamos su nombre, ¿vale?
Juntaríamos el nombre de la especie cada vez que aparece una nueva especie y iríamos poniendo los diferentes símbolos según los toques que hayamos tenido en esta parte. Y al final de todo tendríamos que tener 100 toques. La suma de todo tendría que sumar 100, ¿vale? Vale, esto lo haríamos en la transecta 1 y lo haríamos en la transecta 2. Después evaluaríamos, trataríamos de identificar todas aquellas especies que no hayan salido en la transecta 1 y la transecta 2. Para eso se utiliza lo que se llama el método de área flexible. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos? En primer lugar, utilizaríamos la transecta 2 como línea central y trataríamos de identificar nuevas especies en una franja de 1 metro a cada lado de estas transectas, es decir, a 1 metro a la izquierda de la transecta 2 y 1 metro a la derecha de la transecta 2. En este área de 50 metros cuadrados iríamos recorriéndola tratando de identificar nuevas especies que no hayamos identificado en la transecta 1 y 2. Si identificamos una especie nueva, registraríamos el número de individuos de toda el área, de toda la transecta y su área promedio, ¿vale? En caso de que sean especies muy pequeñas, pues identificaríamos solamente el área, ¿vale? Vale, entonces, una vez hayamos hecho esto en la faja central, ampliaríamos la búsqueda a toda el área que va desde la transecta 1 a la transecta 3. En toda ese área trataríamos de identificar nuevas especies que no hayan aparecido en las otras situaciones, ¿vale? En este caso no contaríamos individuos, sino registraríamos la distancia más corta, o sea, el individuo que está más cerca de la transecta 2. Es decir, si yo encuentro, por ejemplo, una retama, pues anotaría que no ha aparecido ni en T1, ni en T2, ni en la franja central, anotaría la retama más próxima, la distancia de la retama a T2, ¿vale? Vale, todo esto lo vais a ver en campo, ¿vale? O sea que yo creo que va a ser, que os va a quedar bastante más claro allí. Entonces, para esto utilizaríamos este área, este formulario, el formulario 10B, y aquí vendría, por ejemplo, aquí sería el paso 1, lo que es la faja central, de 1 metro a cada lado de la transecta 2, anotaríamos las especies identificadas, el número de individuos y el área, ¿vale? Y aquí, este sería el paso 2, el área flexible desde la transecta 1 a la transecta 2, ¿vale? Entonces anotaríamos la especie, el área de la planta y la distancia a T2, a la transecta 2, ¿vale? Porque eso nos va a dar luego la cobertura. Vale. Entonces, esto también tiene unos vídeos, entonces que podéis ver también, que no vamos a ver ahora porque si no, luego si da tiempo, pues podemos ver alguno más. Vale, entonces esto sería la lectura de la transecta 1 y la transecta 2, identificando la cobertura del suelo y vegetación. Luego con esto, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar índices de biodiversidad, ¿vale? Vamos a sacar cobertura de suelo y cobertura de vegetación. Vamos a sacar también porcentaje de grupos funcionales de nuestra población, de nuestra vegetación. Y bueno, pues es una información bastante valiosa. No sé si alguien tiene alguna duda de esta parte.
Vale, bueno, pues vamos a avanzar. Entonces, ¿después qué haríamos? Después evaluaríamos el índice de salud ecológica, ¿vale? En la transecta 3. Vale, la transecta 3 es la que queda aquí, ¿veis aquí? Entonces, utilizaríamos 10 marcos de 0,5 por 0,5 metros, ¿vale? Cada marco, a partir de 2,5 metros desde la estaca 5, es decir, el primero estaría a 2,5 metros de la estaca 5 y cada marco estaría separado por 2,5 metros, ¿vale? Entonces, en cada uno de estos marcos vamos a evaluar el índice de salud ecológica, que lo habéis estado viendo con Begoña. Entonces, sería con la misma matriz que en la monitorización a corto plazo, evaluaríamos en estos marcos. Entonces, primero, en primer lugar, identificaríamos la distancia que hay desde el marco, desde la soga, hasta la perenne más cercana, ¿vale? En cada uno de los marcos, hasta la gramínea perenne más cercana. Si no hay, pues no anotaríamos ninguna. En segundo lugar, instalaríamos el marco de 0,5 por 0,5. En tercer lugar, haríamos una fotografía vertical. Y en cuarto lugar, evaluaríamos el índice de salud ecológica, indicador por indicador. Pues cobertura de suelo desnudo y le daríamos la puntuación que aparece en la matriz. Grupos funcionales, leguminosas, gramíneas perennes, iríamos indicador por indicador anotando lo que observamos. Si algún grupo funcional está ausente en esta transecta 3, grupo funcional me refiero a leguminosas o gramíneas perennes, pero está presente en las otras transectas, se puntúa como 0, ¿vale? No puntúa negativo. Vale, para esta transecto lo que vamos a utilizar es el formulario (11), ¿vale? ¿Ves? Te dice paso 1, haz las fotos y nómbralas de F1 a F10, y paso 2, evalúa el índice de salud ecológica. Aquí tendríamos que apuntar la distancia a la planta perenne más próxima, ¿vale? Si lo hubiera, si no, pues no. Y aquí iríamos identificando indicador por indicador. Puntuando indicador por indicador, ¿vale? Vale, en este paso, el siguiente paso sería en evaluar la densidad del arbolado y regeneración. Esto se va a hacer en contextos de dehesa o arbolado. En contextos desarbolados, pues no se hace, ¿vale? Entonces, para evaluar la densidad del arbolado, en toda la distancia comprendida entre la transecta 1 y la transecta 2, transecta 3, se evalúa todos los individuos adultos que se encuentren, ¿vale? Se anotará la especie y el diámetro de altura en pecho de cada individuo. Y para la regeneración del arbolado, registraremos el número de rebrotes, considerando aquellos que presentan una altura mayor de 30 centímetros y diámetro de altura del pecho menor de 7,5 centímetros, en una franja de 50 metros por 2 metros, ¿vale? Si no se encuentra ningún rebrote, ninguna plántula, estimaríamos la distancia al rebrote más cercano, ¿vale? Desde la línea. Esto se haría en esta transecta. ¿La veis aquí? La transecta 4.
que va desde el poste 8. Entonces, esta transecta es de 50 metros y para evaluar la regeneración tomaríamos 2 metros, 1 metro a cada lado, ¿vale? 1 metro a cada lado de la transecta. Y en caso de que no, en esta superficie no encontráramos ningún regenerado, pues mediríamos la distancia hasta esta línea desde el regenerado más próximo. Para evaluar la densidad del arbolado, utilizaríamos toda el área que va desde T1 a T3. ¿Vale? Vale, luego, por otro lado, vamos a hablar de la toma de muestras de suelo. Como os he comentado antes, esto recientemente se ha cambiado. Antes se hacía en el propio monitor a largo plazo, pero para tener mayor representación de toda la finca y que los datos fueran más consistentes, se va a realizar la toma de muestras en toda la finca. En los mismos sitios que el monitor a corto plazo. Es decir, cuando vayamos a realizar la monitorización a corto plazo, también vamos a tomar las muestras de suelo. Para ello, vamos a tomar una muestra total o 2 muestras totales en cada punto de muestreo, es decir, como mínimo vamos a tener 10 muestras de suelo totales de cada finca o 20 en función si tomamos una o 2 y en función de si tenemos 10 puntos de corto plazo o más. Entonces, cada muestra, si tomamos 2 muestras totales, estas las espaciamos a 40 metros y cada muestra total está compuesta por 3 submuestras, ¿vale? Es decir, llegaríamos al punto, tomaríamos 3 submuestras de suelo hasta una profundidad de 0 a 30 centímetros, hasta donde lleguemos. Habrá suelos que no permitan tanta profundidad y lo mezclaríamos en una misma bolsa, esas 3 submuestras, y rotularíamos la bolsa con el código del monitor a corto plazo, ¿vale? También bajaríamos el punto GPS de la muestra de suelo. ¿Qué vamos a hacer luego con esas muestras? Pues vamos a calcular la densidad aparente y también vamos a llevar las muestras al laboratorio para los diferentes análisis. Desde el EOV dan 3 opciones, desde más simples a más complicados y costosos. Por tanto, bien, evaluar solo el contenido de carbono en suelo a través del método de combustión seca, evaluar el contenido de carbono del suelo más la salud del suelo a través del Haney Test o Cornell Test, esto podéis verlo en internet, qué es lo que incluye, o evaluar solo la salud del suelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al menos hay que realizar alguno de estos análisis, ¿vale? Es importante que midamos la densidad aparente del suelo para poder calcular el carbono en suelo por unidad de masa, ¿vale? Entonces, para calcular la densidad aparente, tenemos que tomar las muestras de suelo en una superficie conocida. Es decir, tenemos que conocer el volumen de suelo que estamos tomando. Pues bien, a través de un cilindro, conocer el volumen de suelo que estamos tomando, ¿vale? Para luego poder hacer el cálculo de densidad aparente y poder relacionarlo con el carbono en suelo. Vale, luego tendríamos la opción de realizar una descripción del perfil del suelo. Esto se plantea como algo opcional, aunque es muy recomendable. Entonces, para ello se utilizan los procedimientos del USDA, ¿vale? Y utilizamos con una pala, hacemos un agujero en el suelo, un hoyo de unos 60 centímetros y veríamos qué horizontes tenemos, ¿vale? Qué horizontes tenemos y la profundidad
de cada uno de los horizontes, es decir, hasta qué profundidad llega cada uno de los horizontes. Estimaríamos la estructura del suelo, la textura y el color. Y tomaríamos una foto con una regla para tener una referencia de profundidad. Y esto sería lo que es el trabajo de campo, ¿vale? Es una media entre 2 personas, se suele tardar entre 180 a 240 minutos, ¿vale? Depende también de la práctica, lógicamente, si tenemos que instalar el monitor vamos a tardar más. Y bueno, entonces, una vez que hayamos tomado todos los datos, tendríamos que realizar el procesamiento de datos e informe de resultados. ¿Cómo hacemos dentro del Savory? Lo que hacemos es, esto de todos modos hay una sesión, creo que el día 11, de procesamiento de datos e informe de resultados, por lo que no voy a extenderme, pero tendríamos que, simplemente por nosotros, tendríamos que introducir los datos en una plataforma global que compartimos todos los hubs, introduciríamos todos los datos de campo y además realizaríamos un informe de resultados al productor. Pues, ¿qué evaluaríamos en dicho informe? Pues evaluaríamos el suelo, la salud del suelo, el carbono del suelo, el índice de salud ecológica, la riqueza de especies, es decir, si tenemos el índice de sano, ¿vale? Y la tasa de infiltración. Y todo esto evaluaríamos y le pasaríamos un informe al productor. Entonces, esto es lo que realizaríamos cada 5 años en nuestros monitores a largo plazo. Entonces, no sé si tenéis alguna duda. É muita informação, Maria. Bueno, no os preocupéis porque lo vais a ver en campo, ¿vale? Pois. Entonces, es solo para que tengáis una pequeña idea, porque Ok. vais a instalar 1 o 2 monitores en campo y vais a ver todo. Y vais a tener los manuales y las presentaciones y los vídeos y todo. Ok. Begonha só me enviou um documento que é, deixa-me cá ver, que é uma matriz de avaliação para indicadores ecológicos. Pronto. Para amanhã é necessário alguma coisa mais da nossa parte para levar ou para nos orientarmos melhor, ou como é que... Creo que no, tenéis que llevar la matriz y lo que ha dicho, que si os podéis descargar la aplicación en casa por si acaso no hay cobertura. Ok. Pois eu não consegui, que aqui deu-me um erro. Depois quando seleciono aqui o Landscape Fire, não consegui finalizar. Não? Depois temos que colocar o número do telemóvel, não é? Pede o número do contacto e, entretanto, depois não consegui finalizar. Não sei se toda a gente conseguiu ou não, mas eu não consegui. Não sei se algum companheiro lo ha intentado. Eu tentei, consegui, e depois chega a uma parte em que não temos dados, mas consegui introduzir o número de telemóvel e não deu erro. Ok. Pues... En cualquier caso, la aplicación es para facilitar las cosas, que siempre se puede usar un formulario en papel, ¿vale? Okay. Simplemente es porque ya te ahorras el meter los datos en el Excel, pasarlos al ordenador, porque la propia aplicación te permite ya descargarlos en formato Excel, creo. Lo que no sé, sí,
Entonces, si no sois capaces de instalárosla, pues con los compañeros podéis usarlo. Ok, pronto. Também amanhã tentamos, pode ser que tenhamos rede e depois podemos ver qual é que é o erro que dá. Sí, yo creo que sí, no va a ser complicado. Amanhã só é o Gonzalo e a Begonha, não é? Que vão estar? Sí, Ok. Pronto, eu também lhe enviei para o mail a localização, por isso acho que eles vêm hoje, não é? sí, bueno, luego pues hará calor, imagino, pues llevar gorro, agua, Pois, zapato. dá calor, dá. Sí, porque aquí ya está haciendo mucho calor. No sé allí, pero aquí mucho. E aqui também está previsto a subida de temperatura. Pues entonces sí, llevar un gorro y eso. Isso mesmo. Y si tenéis eso, yo voy a pasaros todo, yo creo que lo vamos a compartir todo junto ya para que podáis tener todos los materiales. Ok. Pero es mucha información, pero no, Pois é. luego es fácil. Pois não. Ok. Pues no sé si alguien tiene alguna duda o algo. Entonces ya mañana vais a mirar en campo la monitorización a corto plazo, pasado la monitorización a largo plazo y luego quedarían, creo que quedarían las sesiones del día 11, que sería el procesamiento de datos, ¿vale? Y conclusiones y del 11 y del 14 creo que lo tenéis programado. Ok. Pues nada, si no tenéis Ok. dudas, yo por mi parte, Obrigada. muchas gracias. Obrigado, até amanhã. Até Amanhã amanhã. a todos. Até amanhã a todos. amanhã. Obrigada. Que se dé bien el trabajo de campo. Ok. Obrigada. Tchau, tchau.